prepago Claro no paran de compartir. Presentamos Esto es Noticia. En el día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística se dio a conocer las cifras de la inflación para el mes de septiembre, alcanzando un 0,8%, muy por encima de las proyecciones de los expertos. ¿Qué significa esto? Pues bien, que está aumentando el costo de la vida. Y esto se relaciona también con la baja en la proyección de crecimiento que ha dado tanto Hacienda como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se traduce todo esto en nuestra vida diaria, en nuestros bolsillos, en nuestros presupuestos familiares? Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello, nos responde todas estas dudas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Gabriela. Muy buenas tardes, Gonzalo. Ya partamos por el IPC, 0,8%. La cifra presenta una variación de un 4%, de un 4,9% en 12 meses referenciales. Se ubicó por sobre las expectativas del mercado que proyectaban un 0,5, un 0,6. Hasta 0,7. ¿Qué pasa con este 0,8 entonces? La explicación es bastante simple. Durante el mes de septiembre, 10 de las 12 divisiones del IPC presentaron incrementos en sus precios, pero principalmente destaca lo que es frutas, verduras y el transporte público, explicado por el alza del Transantiago. Y esto también se relaciona con el mes de septiembre, donde suben las frutas y las verduras que se utilizan, no sé, para las ensaladas del asado, para las empanadas de pino, invento algún tema, y además el transporte, por lo que ocurrió con el alza de los pasajes. Y era una situación completamente prevista para el mes por cómo se había desenvuelto la economía durante esos días. ¿Se puede explicar también por las alzas en el transporte interurbano, por lo que ocurrió también con las alzas de los pasajes? Generalmente se dan en los fines de semana largos y en celebraciones patrias. Correcto. Más el precio de la energía por el alza de los combustibles. Es decir, son factores bastante conocidos los que explican la variación de este 0,8%. Cuando hablamos de un alza en el IPC de un 0,8%, esto se traduce inmediatamente, por ejemplo, en un alza en la UF, y esto se traduce también en un alza, por ejemplo, de los dividendos que son pagados en UF. Correcto. Y también en los planes es decir, son los dos gastos importantes que tienen las familias y que están expresados en unidades de fomento. Y es lo que uno puede palpar con mayor facilidad, ¿no? Correcto. De cuando sube el IPC, ¿qué es lo que sube también en relación a es lo que eso? sube más y se va a notar mucho más. Teníamos un IPC de un 0,3, se dispara 0,5 puntos, llega a un 0,8%. Las proyecciones para este año también podrían ser iguales, que sigan aumentando los precios de los productos. Las proyecciones para este año están por sobre la banda prevista por el Banco Central del 4%. Pero principalmente son variaciones que se explican por factores puntuales. Por lo tanto, el Banco Central no debería reaccionar ante este escenario, y ya a principios del próximo año los precios volverían a tender a la normalidad, en torno al 3%. En relación a lo acumulado en lo que va del año, estamos hablando de un IPC cercano al 5%. Eso significa que ciertos reajustes que están estipulados en relación al IPC también se podrían acrecentar en un 5%. Estoy pensando en salarios, por ejemplo, que a veces son reajustables al IPC, arriendos que también son reajustados al IPC. Son dos de los precios de la economía que vamos a ver reflejado con mayor incremento. Es decir, los arriendos se ajustan en base a la inflación pasada, por lo tanto se van a ver afectados, y en muchos casos las negociaciones salariales se toman como referencia la inflación del periodo anterior. Por lo tanto, no debería traspasarse en un 100% esa cifra a variaciones en el precio de los salarios, principalmente por la situación coyuntural que está pasando la economía. O sea, lo más probable es que los salarios no aumenten, ni siquiera en un 5%. De hecho, los salarios están creciendo, este mes crecieron a un 0,2, 0,3%, a una tasa mucho menor que la variación de los precios. Por lo tanto, aquí tenemos una situación bien compleja, ¿no? Tenemos precios que están subiendo, en este caso un 0,8%, y en lo que va del año un 5%, y los sueldos que no se están incrementando. Por lo tanto, vamos a ver una disminución del poder adquisitivo de la familia, a causa de ese dispar incremento entre precio de la canasta básica o de la canasta que se consume y los niveles de salario. Vamos a tener menos plata para comprar. Correcto. Sobre todo ahora que se viene fin de año, pensando en las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, o ahí la cosa podría tender a mejorar. A ver, hay dos fenómenos. Es muy probable que ya la economía esté tocando fondo. O sea, el IMASEC de agosto lo confirma, septiembre podría venir un poco mejor, en torno al 2%, pero las expectativas apuntan principalmente a que los precios no se van a modificar mucho de aquí a fin de año. Es decir, es muy probable que las firmas sacrifiquen margen, es decir, parte de su utilidad
para no no subir los precios y no presentar mermas en las ventas. No subir los precios y así de alguna manera agilizar el consumo, incentivar el consumo. Incentivar el consumo. Es decir, es muy probable que prefieran sacrificar utilidades en estos periodos, no a cambio de una disminución en sus ventas. Lo mencionaste de pasadita, el IMASEC de agosto, que fue un 0,3%, bastante bajito. Por lo demás, estamos hablando de menos de un 1% de crecimiento. ¿Esto tiene que ver con lo que ocurre a nivel internacional, con la desaceleración, o es un fenómeno que ocurre solo en nuestro país? Estamos hablando también de una reforma tributaria que ya fue promulgada, que ya estamos sintiendo los primeros efectos de la misma. ¿Tiene que ver con todo esto? Hay dos factores principalmente, que es producción industrial y producción minera, que explican principalmente la disminución en el crecimiento, y por lo tanto hay un cambio en la evolución que venía experimentando el IMASEC en los meses anteriores, que era principalmente explicado por una disminución en el consumo. Ahora estamos viendo que es más, la causa es por ajustes en la producción, no en la demanda, es decir, por el lado de la oferta es donde se está generando el ajuste. Cuando hablamos de la producción nos referimos también a la producción de cobre, ¿no? Producción de cobre y también producción de bienes manufactureros. Y cuando hablamos de que China va a crecer a un 7,4%, por ejemplo, según las proyecciones que se realizan, ¿es una buena proyección pensando en que el cobre es el sueldo de Chile y nuestro principal nuestra principal materia prima de exportación? En comparación con cómo está la situación mundial, un crecimiento de China sobre el 7% es una cifra bastante buena. Y ellos lo ven con preocupación, un crecimiento de un 7%. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a crecimientos en 2 dígitos, sobre el 10%, y esa situación es insostenible a través del tiempo. Por lo tanto, vamos a ir observando que a través de los años, gradualmente el crecimiento de la economía china va a ir convergiendo a tasas más normales, es decir, en torno al 5%. Es importante hacer esta relación, a veces vemos como lo que ocurre en China como algo muy, muy alejado, pero se relaciona directamente con nuestra economía, con los niveles de crecimiento, con el IMASEC que pueda presentar el país, e incluso con los recursos que puedan existir a nivel de Estado para implementar una serie de políticas públicas. Y principalmente nos vemos afectados por la demanda de cobre. Y por lo tanto, al existir una menor demanda de cobre, lo vemos reflejado principalmente en una caída en el precio internacional del cobre, y eso se traduce en menores ingresos para el fisco. Gonzalo, durante esta semana el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, presentó el estado de la cuenta pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto conformada por diputados y senadores, y con esto también se inicia la discusión presupuestaria. Y en el mismo estado de la cuenta pública, el ministro de Hacienda recortó la proyección de crecimiento para nuestro país. En términos concretos, ¿qué significa que se recorte una proyección de crecimiento? ¿Que se pensó en un momento que íbamos a crecer más o vamos a crecer menos? En cierta forma esa es la explicación. Es decir, la proyección de crecimiento te explica principalmente cómo incide en el caso del sector público en los ingresos. Y por lo tanto te explica que un menor ritmo de crecimiento se traduce en menor nivel de ingreso para el Estado. Y por lo tanto te empieza a crear una situación de déficit, es decir, los gastos están por sobre los ingresos fiscales. Y por lo tanto te cambia un poco la situación de la cuenta pública. ¿Las proyecciones de crecimiento van a afectar el empleo de aquí a fin de año? No me contestes ahora, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos enseguida con esta respuesta y con otras preguntas que tienen que ver precisamente con el momento económico por el que está atravesando nuestro país. ¿Recargaste tu teléfono? Obvio. ¿Nos cuentas todo? ¿Todo? Sí, todo.